Y bueno, ya es tiempo de conversar con nuestro invitado del día de hoy en nuestra entrevista. Para este día, a propósito de que hoy se retorna a las aulas, pues hemos querido conversar con el buen amigo Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Educa, quien está ya con nosotros aquí en Tu Mañana. Buenos días, Darwin, un placer que pueda acompañarnos esta mañana en este espacio. Buenos días para ustedes y todos los teleescuchas. Bueno, pues vamos inmediatamente a entrar en materia, hablar de uno de los principales temas del día, el retorno a las aulas en materia, de manera presencial en gran parte de todo el país. Hay solo 3 provincias que están exentas de esta nueva modalidad. Y queremos conversar con usted al respecto, la posición de Educa sobre esta decisión que ha tomado el Ministerio de Educación de la mano del Gabinete de Salud. Bueno, sí, les estaba diciendo de que para Educa hoy es motivo de celebración el hecho de que el Ministerio de Educación, con la autorización del Gabinete de Salud, estén retomando instancias de semipresencialidad. Bien, usted decía que luego de estudios, ¿verdad? De análisis, de ver de que no había peligros, riesgos en las aulas, en las escuelas, ¿en qué se basan ustedes para determinar que los planteles escolares garantizan la seguridad necesaria para que sobre todo los niños, los más pequeños, pues no se contagien y no sean portadores del virus a sus hogares? Cuando se ha hablado del distanciamiento social, de permanecer en casa, ¿en qué se basan ustedes para garantizar que ciertamente no habrá contagio dentro de los planteles escolares? Bueno, mira, fundamentalmente nos basamos en la evidencia. Hay 2 evidencias de peso. Primero, decir que se ganó prensa en la opinión pública una información que después terminó confirmándose como falsa, que los niños eran vectores de contagio. Eso no ocurre así. Los estudios que se han aplicado en el mundo y también ahora en la República Dominicana, porque a modo de primicia, junto con el Consejo Nacional de Competitividad y la UAFAM, nosotros hemos desarrollado un estudio de cómo se ha comportado la enfermedad en los 48 municipios que se autorizó la semipresencialidad, y mayoritariamente, de manera prácticamente absoluta, los municipios donde se inició esta semipresencialidad no generaron ningún efecto ni en el aumento de la enfermedad, y por el contrario, justamente incluso se vieron valores a la baja de la enfermedad. Con lo cual el dato es inapelable. Los niños no se contagian menos. Eso tiene que ver con las características del sistema inmunológico y cardiorrespiratorio de los más pequeños, sobre todo de menores de 12 años, por lo cual el virus no logra invadir ese sistema de manera abrumadora, y por lo tanto los contagios son muy bajos. Son muy bajos, son asintomáticos. Perdón que le interrumpa, Darwin. Sí. Ciertamente, no es tan frecuente en los niños, pero no es que no hayan existido casos. Eso puede... No, por supuesto, por supuesto. De la misma manera que los niños padecen otras enfermedades. Lo que la evidencia nos demuestra es que cuando los niños no tienen otra comorbilidad o enfermedades catastróficas, la COVID-19 se expresa de manera asintomática en el 55% y en un 44% con pequeñas cefaleas, dolores de cabeza o diarreas ocasionales durante un plazo máximo de 5 días. Eso es lo que plantea una investigación seria del Instituto Pasteur de París, y una investigación tal vez con menos recursos que nosotros hemos podido desarrollar en los 48 municipios, que corrobora esta información o esta lectura que hace el Instituto Pasteur. Ahora, vuelvo a decir, los niños no son vectores de contagio, no trasladan el virus, y lo importante es entender que el país ha hecho una gran apuesta y un privilegio al sector educativo, priorizando la vacuna para los docentes. Hoy, la gran mayoría de los docentes dominicanos tienen ya las vacunas en sus brazos, han tenido la posibilidad de inocularse, y esto les genera una inmunidad enorme.
Ayer veíamos también un estudio en Chile que cuando se acumulan las dos dosis de la vacuna, y justamente la misma que se está aplicando mayoritariamente en República Dominicana, que es la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac, el riesgo de entrar a cuidados intensivos es menor al 2%. Con lo cual, allí hay una garantía, un escudo que el país le ha colocado a sus maestros para que puedan cumplir con su trabajo. Don Darwin, buenos días, don Darwin. Mire, quisiera preguntarle lo siguiente. En ese estudio que usted hace referencia, que ustedes hicieron, ¿verdad?, en los 48 municipios, y que pudieron comprobar allí que no hubo grandes problemas. Lo primero, preguntarle si tienen el dato, ¿verdad?, del mismo estudio, de qué porcentaje fue a esas escuelas diariamente comparado con la matrícula real. Porque me parece a mí, y así lo ha podido percibir el pueblo, que ni siquiera están asistiendo a las escuelas, los niños, ¿verdad? Los padres no lo están enviando, y qué bueno que no lo envíen, porque no hay garantía para eso en este momento. Y segundo, don Darwin, preguntarle ahí mismo, ¿por qué ustedes precisamente, en un momento en el que el propio presidente de la República ha admitido que hay un rebrote, ustedes consideran que sí, entonces, que es necesario volver a las aulas? Primero, me parece que están obviando algo, no sé si por error o intencional, en el tema de los niños en las escuelas. Usted dice, los maestros fueron vacunados, sí, pero en una escuela la dinámica no es solamente un niño y un maestro. O sea, está, por ejemplo, el tema de quien traslada a los niños. Probablemente el que lo traslada no es el mismo que lo va a recoger. Está el tema de la seguridad, está el tema del personal administrativo, están los porteros, está la gente que lleva la merienda escolar. O sea, hay una dinámica de todo un grupo de personas que no tiene nada que ver con maestros ni con niños. Entonces me gustaría su opinión sobre eso. Claro, con mucho gusto. Primero, decirte que el volumen promedio de niños que estuvieron asistiendo en esos 48 municipios estuvo en el orden del 30%. Es entendible, es un número bajo. Recordemos que este retorno a la presencialidad que comienza hoy en todo el país, salvo las 3 provincias que muy bien ustedes señalaban como excepción, en los 48 de esos municipios era voluntario, por lo tanto no había una obligatoriedad, y sigue, un 30% sigue siendo voluntario, recuerde, don Darwin, sigue siendo voluntario. ¿Cómo, perdón? Sigue siendo voluntario el anuncio que hizo el ministerio. Sí, estoy diciéndolo, que justamente que sigue siendo voluntario hoy, y fue en esos 48 municipios. Por lo tanto, un 30% desde nuestra perspectiva es un número respetable. Lo otro que tú señalas nos obliga a ir un paso atrás y a entender cómo es que la enfermedad se propaga. La enfermedad de la COVID-19, provocada por este virus SARS-CoV-2, que por su virulencia se generó en pandemia, se contagia por el contacto con los microaerosoles que los humanos emitimos al hablar o al respirar, en la actividad humana que desarrollemos. No es en la escuela o no es en una actividad laboral en particular. Esto es en el contacto que tenemos con otras personas. Cuando estamos a más de 2 metros de distancia, cuando usamos una mascarilla que protege nuestras fosas nasales, si protegemos nuestros ojos, el riesgo de contagio es nulo. Y la actividad escolar es una actividad más dentro del proceso de relaciones sociales que ocurren en la sociedad dominicana en este caso. Si se detiene la actividad escolar por completo, pero no se detienen otras actividades como la actividad laboral, el ocio, las actividades regulares, administrativas que las personas hacen día a día, no va a generar ningún efecto sobre la reducción o el control de la enfermedad, porque no depende de la educación. Con lo cual, cuando uno observa el comportamiento de la enfermedad, tiene que advertir esto. Si todas las actividades permanecen abiertas, no hay ninguna razón para cerrar la escuela. De hecho, cuando uno evalúa por sectores cómo la enfermedad se propaga, la escuela es la que sale mejor posicionada. Es decir, la escuela se presenta como el sector más seguro, no solo para los niños, sino también para los adultos. Entonces, desde Educa hemos insistido en que
puede ocurrir, cómo no, que en algún territorio, en alguna localidad o en algún barrio sea necesario el cierre de actividades por el nivel de contagio que se produce. Pero Perfecto. en ese sentido, la máxima debiera ser que la escuela sea lo último que se cierre y lo primero que se abra. Porque, repito, la actividad escolar no genera ningún efecto sobre el aumento, la reducción o la propagación de la enfermedad. Y eso es muy importante entenderlo porque se trata de sopesar los riesgos. Tú dices, bueno, ahora se están detectando nuevos focos y por qué entonces esta insistencia o qué interés oscuro hay detrás de Educa para que se abra la escuela. Pues ningún interés oscuro. El punto es que nosotros hemos sí analizado y evaluado con seriedad a nivel de todo el país los efectos que está generando en los estudiantes este año sin clases. El primer efecto es pérdida de aprendizaje. El segundo efecto es problemas emocionales en la salud mental y física de los estudiantes. Y el tercer efecto es un problema de falta de puntos de referencia para los niños. La educación es un proceso social, los humanos vivimos en sociedad y los niños se socializan en la escuela. Y por lo tanto, el espacio controlado, con protocolos y con los cuidados referidos, es donde debieran estar y no como está ocurriendo hoy, por ejemplo, en el 10% de los hogares de la República Dominicana, cuyos padres, como tienen que salir a trabajar, le están pagando a alguien que cuide a sus hijos sin el debido cuidado, muchas veces con otros niños que se juntan para generar esa ocasión laboral que atiende a una necesidad y que además se incluye una distorsión en el ingreso de los hogares, porque obviamente allí hay una pérdida de ahorro para los hogares. Darwin, un placer. Víctor Villanueva. Mira, realmente podemos analizar esto de distintos ángulos, de distintas dimensiones. Y obviamente que tu dominio técnico y de especialista de tantos años en el sector, obviamente que podemos profundizar en cada uno de esos ámbitos. Ahora bien, yo quiero llevarte a un escenario del pragmatismo de cara a este contexto, Darwin. Aquí esto se ha gestionado con muchas incongruencias de cara al comportamiento social, ya sea por las subculturas que podamos expresar, por la intolerancia ya a todas las medidas de confinamientos, de limitaciones de circulación, todo eso, haciendo incoherente que tú puedas ir a una sala de cine y no al aula. Entonces, eso realmente está ahí y eso es indiscutible. Ahora bien, de cara a esa incongruencia de las autoridades, del comportamiento, la conducta social colectiva, le estamos agregando el elemento que de alguna u otra manera, con todo el impacto que tú has señalado en esos tres principales impactos que ha generado en los niños, le estamos agregando al cóctel la circulación entonces masiva de 2 millones de niños para entrar al sistema escolar. Y estamos dejando de lado variables como son las variables que inciden en lo curricular, en las métricas que nos evidencian el nivel de aprendizaje, de aprehensión de nuestros niños. Como por ejemplo, el año pasado fue un año obviamente que grave para todo el sistema escolar, pero uno de los elementos más graves fue que el sistema público culminó en un tiempo y el sistema privado culminó en otro tiempo completando el ciclo completo y sin subrogación de currículo, pasando a los niños lo pasaron el año pasado del sistema público. Y al inicio del año escolar, también el sistema privado inició en un tiempo y el sistema público empezó en otro tiempo y con otras modalidades. Esto generó un desfase. Y tenemos una población con un mismo rango de edad que deben estar a unos niveles educativos con un desfase ya curricular. Y ahora entonces estamos agregando otro subdesfase
en el hecho de que en la modalidad que se han estado impartiendo las docencias, ahora con un mes y tanto de calendario académico, estamos agregándole el elemento de presencialidad, sin que nadie haya planteado, y por lo menos de Educa no lo ha escuchado, que es lo que más de las instituciones que más investiga y analiza. No se ha planteado cómo es que vamos a generar una nivelación con toda esta turbulencia en el cumplimiento del calendario académico. Entonces, yo creo que más que hablar de tantos dominios de cara a lo que es el virus, ¿cuándo vamos a hablar de currículo, Darwin? No, estamos hablando de currículo, pero hay algunos elementos que hay que tener en cuenta, Víctor. En primer punto, es que previo a la pandemia, ya los estudiantes que provienen de recursos económicos, de hogares con recursos económicos más favorecidos, exhibían el equivalente a 2.5 años más de escolaridad que estudiantes de igual año y de igual grado de los sectores más desfavorecidos. Y esto no es el cruce, siempre digo, insisto, no es público-privado. Hay estudiantes que exhiben esa característica también que asisten a colegios privados, porque en el país hay más de 3.850 centros educativos privados de diversa índole y heterogéneos, algunos de ellos incluso con una población atendida más vulnerable que la que asiste al sector público. De modo que en el país no es una reducción que no conduce a un buen análisis separar entre público y privado. El segundo elemento es considerar que se planteó durante el año 2020, 2021, hasta hoy formalmente, que la educación tenía que estar a distancia y se debía prohibir el acceso a los centros educativos privados, o se desaconsejaba, por una falsa concepción, a nuestro juicio, de equidad. Decían, no, todos tienen que acceder a lo mismo. Si los públicos no pueden entrar a las escuelas, pues los privados tampoco debieran entrar. Pero lo que se olvidaba cuando se planteaba eso es que los estudiantes de los colegios privados de élite, por mencionar ese CIE ícono de lo que entendemos en la cabeza muchas veces por educación privada, están en hogares confortables, con aire acondicionado, con un empleado que les ayuda con la comida, con una conexión a internet de la mejor calidad, con profesores que están también en sus centros educativos o de sus hogares con buena conectividad. Y por lo tanto, aún trabajando desde la casa, los estudiantes que acceden a ese tipo de servicios tenían una posibilidad de aprovechar más y mejor que aquellos que solo estaban recibiendo el cuadernillo y trabajando, como las fotos que vimos y se hicieron populares, utilizando una silla de escritorio. Bueno, ese tipo de situaciones, desgraciadamente, no las provocó la COVID-19, solo lo que hizo fue ponerlas en exhibición, hacerlas más visibles. Pero la situación de inequidad social se estaba generando previo a la pandemia. Y el hecho de no permitir la presencialidad o el regreso a las escuelas, justamente generaba el efecto contrario, agudizaba las desigualdades. En el estudio que hicimos de percepción de las familias, representativo de todo el país en Educa, son las familias de más bajos recursos, en el 85%, que piden regresar a las aulas, porque no tienen con quién dejar a sus hijos mientras van a trabajar, porque hay una enorme cantidad de hogares monoparentales, la gran mayoría, 3 de cada 4 jefatura femenina, y porque los estudiantes no tienen las condiciones en el hogar para recibir un proceso educativo. Y aquí el riesgo, además de lo que mencioné hoy, de aprendizaje, salud emocional, mental y física, es el de la deserción escolar. Esto es la salida prematura del sistema. Decenas de miles de niños se van a quedar por el camino o no volverán a la escuela si no se desarrollan estrategias de compensación, como ustedes señalan, y de reincorporación a la trayectoria educativa. Y eso es un gran riesgo para el país en el mediano y en el largo plazo. Los estudiantes que no terminan con su trayectoria educativa no tienen otra que salirse al margen de la sociedad, o actividades delictivas, o al mercado informal,
o a la prostitución en el caso de las muchachas, Sí. y eso es algo que hay que proteger desde hoy con la apertura de las escuelas. Bueno, don Darwin, miren, reconociendo la preocupación que usted demuestra a nombre de Educa en el marco de su interesante comentario en esta entrevista que nos brinda, nos pudiera servir para enderezar un poquito la imagen de Educa hacia la opinión pública, de algún modo que entiende, como decíamos ahorita y usted reconocía, que es probable que haya alguna otra razón que el país no entienda y que no conozca y que no termine de conocer, por las que Educa aparentemente insiste para la reapertura de la docencia. ¿Habrá alguna razón más allá que nos conozcamos? No, ninguna razón. Educa es una institución que este año cumple 32 años. Las credenciales de Educa están a disponibilidad de el pueblo dominicano. En la página web de Educa incluso están los recursos que Educa maneja, las auditorías que tiene la institución. En Educa los empresarios ponen dinero para que Educa funcione, porque tienen un compromiso y una convicción del valor que tiene la educación en el país, porque no hay empresas saludables en entornos enfermos, y porque los empresarios que están en Educa le quieren devolver algo al país de lo mucho y bueno que les ha dado. Ese es el comentario que los empresarios que trabajan en Educa lo hacen posible. Hay un sentido de compromiso con el éxito del país, entendiendo que el verdadero petróleo que tienen los dominicanos, la verdadera riqueza que tienen, no es el oro que está en Loma de Miranda o donde está la Barrick, sino es el cerebro de su gente. Don Darwin, sí. Don Darwin, mire, quisiera que por favor, cuando usted me escuche ahora, usted no entienda que me estoy refiriendo a Darwin Caraballo, sino que me estoy refiriendo al concepto de lo que usted está planteando, ¿verdad? No es un asunto de personalizar mi pregunta ni nada. Mire, yo lo escuché detenidamente, las causales por las que usted entiende, ¿verdad? Y Educa que deben los niños volver ya a las aulas. Usted hablaba inclusive de que en ese proceso que se está dando, de que los niños, las madres y los padres tienen que salir a trabajar, lo están dejando en las casas, eso genera un gasto adicional para la economía familiar, y que además de eso, por descuido de la persona que lo está atendiendo, pudiera inclusive tener un proceso de socialización con otras personas o con otros niños que no es el adecuado. Usted dijo eso, ¿verdad? Yo lo escuché detenidamente. Entonces, yo quisiera quedarme, don Darwin, que yo sé que usted tiene un rol muy específico en su naturaleza, ¿verdad? Como fundación. Yo quiero quedarme en el concepto niño, Darwin, como método, como elemento de preocupación general. Y le quiero preguntar lo siguiente. Don Darwin, ¿no hay en este país, en edades de estar tomando clases, niños que están fumando marihuana? ¿Verdad que sí que lo hay? Hay en edades educativas niñas que están utilizando anticonceptivos para sacarse barriga y todo ese tipo de cosas. No hay, don Darwin, niños en edad, o niñas también en edad escolar, que se están prostituyendo, inclusive a veces con el propio patrocinio de los padres, y niños que llevan un celular a su casa y el padre le celebra eso, no le pregunta ni siquiera dónde llegó. No hay, don Darwin, por ejemplo, una cantidad de niños aquí en edad educativa que están en los semáforos limpiando vidrio, pidiendo alguna cosa a toda hora. En fin, una serie de situaciones que se dan con niños en este país a diario, y yo no he visto todavía, don Darwin, y me disculpa, una campaña tan áspera como esa que ustedes están haciendo en favor de esos niños para que los niños vuelvan a la escuela. Yo no he visto eso todavía, don Darwin. ¿Qué ha pasado ahí? No, tú dices algo muy pertinente, es decir, sin duda hay situaciones que no conducen a buenos caminos para niños y adolescentes. Algunos te referirás a niños, otros más a adolescentes. Tal vez no hemos sido lo suficiente vocales, pero Educa ha producido, no sé si has tenido oportunidad de revisar, Claro que sí. el primer estudio que se realizó en el país sobre jóvenes. Justamente lleva el título Los jóvenes dominicanos, esos desconocidos,
y plantea todas estas vulnerabilidades que tú hablas y los riesgos que tiene para un país acercarse ya a la cifra de los 600.000 jóvenes que no estudian ni trabajan y que encuentran en los atajos de la posmodernidad las salidas hacia una vida, como ellos mismos la califican, corta pero mejor, a una larga y llena de penurias. Esa es una tarea que Educa ha estado insistiendo, tal vez no con el suficiente énfasis como tú lo señalas. Educa es una institución relativamente pequeña y que circunscribe su trabajo a lo que ocurre en el ámbito de la educación. Pero como sí vemos que esa población que es nuestra destinataria está padeciendo de estos efectos de la posmodernidad, lo estamos estudiando y lo hemos advertido a las autoridades. Hemos planteado desarrollar políticas pensadas para jóvenes. Hemos acercado a las autoridades una propuesta de justamente trabajar para eliminar y reducir ese flagelo de jóvenes que no estudian ni trabajan. Un país con el potencial que tiene, con la creatividad que sienten los jóvenes, con la ilusión que todavía mantienen viva, que su única trayectoria posible sea el desvío hacia actividades que poco valor o moralidad plantean. Obviamente que no ha sido el foco de nuestra institución, porque somos una institución que trabaja más en el quehacer educativo, pero sí hemos estado trabajando en esta dirección. Los problemas en el país son múltiples. Ahora nos estábamos enfocando en los efectos de la pandemia en la educación. Entonces, cuando el conjunto de las actividades están abiertas, cuando los estudiantes están socializando, cuando pueden ir a supermercados, cines, parques, otras actividades, es o fue, porque ya hoy, gracias a Dios, no lo es más, fue una mala decisión el no autorizar el retorno a las aulas. Tal vez desde la perspectiva del gobierno, hoy hay condiciones mejores, porque, como les decía, se priorizó en la vacuna a los docentes y esto les genera un escudo frente a la enfermedad. En el aspecto de un estudio reciente de Chile, les mencionaba, solamente el 2% de los vacunados padece la enfermedad con condiciones de entrar a cuidados intensivos. Don Darwin, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, por su participación, por esta intervención, esta conversación que pudimos tener por espacio de 30 minutos. Gracias por conversar con este equipo y recuerde que este espacio pues está abierto siempre para Educa, para que puedan pues traer y aquí debatir temas de interés, sobre todo para nuestros niños y niñas. Igual, siempre a sus órdenes y gracias por las preguntas provocadas. Un abrazo, don Darwin. Adiós, hasta luego. Bueno, pues estábamos conversando con el director ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, y así nosotros nos vamos a ir a una pausa. Son las 8:58 La suerte de minutos. este pueblo que Manuel está en este programa. 8:58 minutos y aprovechamos para despedir la transmisión a través de Estudio 88.5, invitándole a todos nuestros oyentes de estudio que mañana desde las 6 estaremos pues aquí también compartiendo con ustedes y también que se pasen a la transmisión en YouTube hasta las 10 de la mañana. Vamos a abrir ese teléfono.